de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @El Expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vamos a segunda de Pedro. Vamos a comenzar por el principio, capítulo 1. Gloria a Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y mire para quién va dirigida la carta. A los que habéis alcanzado, decí conmigo, algo tenemos que alcanzar. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí evidentemente nos está sugiriendo algo la palabra. Nos sugiere y nos alerta, nos habla de que la fe hay que alcanzarla. Tiene que ver con el hecho de que vaya en aumento, que vaya creciendo y se transforme en la misma fe de aquellos que ya habían alcanzado madurez. En este caso el apóstol Pedro. Entonces, es interesante porque cuando habla aquí de la fe lo hace en manera general, hablando al crecimiento, al desarrollo de la vida espiritual, del conocimiento del Señor. No está solamente haciendo mención a esas actitudes de fe en casos específicos, donde digo, bueno, yo voy a lograr tener esto y permanezco en la fe. Y no. Está hablando de manera general, en alcanzar un crecimiento, un desarrollo. Entonces, eso es parte de nuestra carrera, ¿verdad? De que debemos alcanzar ese desarrollo. Dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Luego el título dice, partícipes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Analicemos esto un poquito. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Nuestro Señor. Y a la piedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de piedad y contentamiento? Amén. Y hablamos que nuestro Señor es la piedad por excelencia. Entonces, es interesante que nosotros comprendamos que en esta carrera que vamos nosotros avanzando, tenemos que llegar al conocimiento, dice aquí, ¿no?, de aquel que nos llamó. ¿Y quién nos llamó? Nos llamó nuestro Señor.
Entonces debemos entender que tenemos que alcanzar conocimiento de nuestro Señor. Tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo, ir acercándonos cada vez más a Él, para que Él se revele en nuestros corazones. Porque si se logra revelar en nuestros corazones nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar a ver como Él, a pensar como Él, a hablar como Él y a actuar como Él. Y ese es el trabajo de perfeccionamiento del que tanto hablamos. O sea, no se trata de alcanzar una meta humana, sino de alcanzar esta meta divina, el volver a recuperar esa imagen y semejanza perdida, el desarrollarnos espiritualmente de tal manera que nos parezcamos a nuestro Señor. Amén. Mire, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Llegases a ser, esto está sugiriendo también un desarrollo, un crecimiento, un avance en el camino del Señor y en el conocimiento de Él. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese que habla de huir. ¿Nosotros qué entendemos por huir? Escapar, o sea, rápidamente, ¿verdad? Alejarnos rápidamente. Entonces, es importante que nosotros también alcancemos un limpio entendimiento de que debemos huir. ¿De qué dice acá? De la corrupción que hay en el mundo, a causa de las pasiones descontroladas del hombre, que es lo que la concupiscencia significa. Entonces, acá donde yo quiero llegar, el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 5, versículo 6, versículo 7. Gloria al Señor. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque veo como usted compra, no sé, algún producto, no sé, algún preparado, algo elaborado, y usted lo prueba y dice, qué rico esto, ¿no? Gloria a Dios. Pero nunca nos detenemos a leer la lista de ingredientes. ¿Cuántos leen eso? No, comemos, chao, no leemos nada. Yo le sugiero que usted lea a veces la lista de ingredientes. Y no sé si lo vamos a seguir degustando de la misma manera. En muchas oportunidades nos lleva una sorpresa. Entonces, es como que estos versículos son algo así. Toda diligencia, añadir fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Es como que, sí, sal, fosfato de calcio, sodio, qué sé yo, no sé, un montón de cosas que realmente no nos interesan. Es importante que lo podemos degustar y es rico y a nosotros nos gusta, pero es importante entenderlo. Vamos a la Biblia latinoamericana. Dice, por eso pongan el máximo empeño. ¿Cuánto será el máximo empeño? ¿Saben? Pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza. La firmeza. O sea, ¿para qué vamos a seguir si ya acá tenemos un problema? Vamos a detenernos acá, ¿no es cierto? Pongan el máximo empeño. Ya el máximo empeño, y no sabemos cómo es, porque resulta que todos pensamos que damos lo máximo, ¿verdad? Pero por algo a veces, que dice la Biblia, que el Señor no nos dará mayor carga de la que podemos soportar. Y a veces, por ejemplo, hay pruebas que no desaparecen. Y es como que vos decís, no aguanto más, Señor, que desaparezca, que termine el tiempo de la prueba. Pero es el Señor el que conoce nuestra resistencia y quiere incrementarla. ¿Cuándo entienden esto? ¿Alguno de ustedes fue a un gimnasio alguna vez? A mí me contaron, gloria a Dios. Resulta, pero fíjense que nadie comienza levantando pesas, por ejemplo, con la pesa máxima, sino que va alcanzando. Poco a poco le van agregando cada vez más peso, cada vez más esfuerzo. Entonces es un proceso. Es un proceso, ¿no? Un proceso hasta que vos alcanzás una cierta estatura o la meta que se pretende alcanzar. El máximo empeño es un proceso. Nosotros creemos que hasta acá damos y el Señor dice, vos podés un poquito más. Entonces te esfuerza. Y vos te das cuenta que verdaderamente es así. Pudiste lograr un poquito más. Y la prueba no termina.
Y vos decís, Señor, ¿hasta cuándo? Y falta un poquito, gloria al Señor. Y vos te das cuenta que podés un poquito más. Y regateamos ahí con el Señor, gloria al Señor. Hasta que alcanzamos, ¿no? Hasta que alcanzamos ese máximo empeño. Cuando el Señor nos ve realmente dispuestos con todo nuestro corazón y esfuerzo a agradarle. Y necesitamos fe para agradarle al Señor. ¿Cuándo entienden esto? Yo quiero detenerme en la palabra firmeza. Porque luego a la firmeza le tenemos que agregar el conocimiento. No dice poner el máximo empeño en incrementar tu fe y luego agregarle conocimiento, ¿no? Y luego constancia, piedad. No. Hay un orden. Hay un orden. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que por ahí tenemos que empezar. Y esta palabra sí lo menciona. Incrementar su fe con la firmeza. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos a detenernos acá. Vamos un instante a Segunda de Pedro, gloria a Dios. Capítulo 3. Título: El día del Señor vendrá. ¿Qué dice? El día del Señor vendrá. Gloria a Dios. Nos interesa, ¿verdad? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Analicemos un poquito. Amados, amados por el Señor fundamentalmente. Esta carta va dirigida a aquellos que Dios ama. ¿Nos encuadramos nosotros ahí? ¿Verdad que sí? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué dice la latinoamericana? Esta, ya es querido, es la segunda carta que os escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina. Mira qué lindo. Gloria al Señor. Ahora fíjense, acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles, que era el del Señor y Salvador. Entonces quiere decir que nosotros encontramos en los profetas mensajes que nos hablan de nuestro Salvador. Gloria a Dios. Sepan en primer lugar, tengamos en cuenta el orden de las cosas y de la palabra. Sepan en primer lugar que en los últimos días, o sea, estos días que estamos viviendo, que nos toca vivir a nosotros, dice, en primer lugar, en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propias codicias y preguntarán en son de burla. Hermano, esto hay que prestarle atención. Y fíjese cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Entonces está haciendo referencia al hecho de aquellos que se van a burlar de nuestra fe y nuestra esperanza en aguardar al Señor. Nosotros hemos visto ya en muchas oportunidades que es como que se va preparando un escenario. Del lado de las tinieblas, el espíritu del anticristo va preparando un escenario para los días finales. Y también el Señor va preparando un escenario en donde nos va haciendo llevar adelante ensayos para que su casa, su iglesia, sus hijos estén preparados y avisados, habiendo sido avisados sobre los últimos días y lo que va a ocurrir allí, estén preparados y dispuestos para presentar batalla, porque es una batalla. Esto será una constante en los últimos días. ¿Qué cosa será una constante? En aquellos que se burlarán, ¿verdad? Y desestimarán nuestra fe. Entonces, van a desestimar esa fe que nosotros tenemos en el regreso de nuestro Dios. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor, lo creemos con todo nuestro corazón, y se levantarán atentados, podemos llamarlo de esa manera, contra esa fe que nosotros estamos, ¿no? Estableciendo. Pero esto se amplía mucho más. De repente, fíjense, estamos escudriñando las Escrituras, siendo dirigidos por el Espíritu Santo en distintas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y por ejemplo, observemos un caso en donde involucran a los jóvenes, ¿no? Estamos viendo a través de las Escrituras y por guía del Espíritu Santo que hay un galardón maravilloso pudiendo hacer las cosas
cuando hablamos de amores y cuestiones de pareja, como el Señor nos manda a hacerlas, ¿verdad? Ahí hay galardones, amén. Ahí hay premios, hay bendiciones especiales. Pero al mismo tiempo, para ese joven, esa jovencita que desea agradar a Dios, se le van a levantar burladores, que se van a burlar de su fe. ¿Cuántos están entendiendo esto? Se van a burlar de su fe. Lo mismo le pasa, ¿no?, a aquellos que de repente deciden, ¿no?, ya no seguir adelante con la vieja vida. Y decir, no, esto se terminó. Yo a partir de hoy dejo atrás todo ese pasado, yo quiero una vida nueva. Se levantarán burladores en cuanto a esa fe. Entonces, esto será una constante. Cada actitud que a vos te acerque a la palabra del Señor, a sus mandamientos y a sus deseos, hará que se levanten, ¿verdad?, voces a tu alrededor para alejarte justamente de esto. Porque es una batalla. O sea, si no hubiera confrontación, ¿qué problema habría? Pero es una batalla. El Señor lo permite que así sea, ¿verdad? Pero nos avisa. Nos avisa. Allí veníamos en la ruta, ¿no? Gloria al Señor. Y de repente Nico de su coche me dice, pará, ¿no? Porque yo venía medio embalado y había una cámara, ¿no? Entonces, me sacaba la mano, hermano. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces la pastora me dice, ¿qué hace? Y no sé, qué sé yo. Pero el asunto es que, claro, no presté atención a las señales. No presté atención a las señales. En su amor y misericordia el Señor me hizo la señal en la mano del hermano, hay que sacarla para afuera. Pero no presté atención a la señal, porque si hubiese prestado la atención a la señal, tendría que haber notado que en ese lugar no tendría que alzar la velocidad. Entonces, hay señales que el Señor nos da a través de su palabra, hay mensajes que el Señor nos da, que nos advierte lo que vamos a enfrentar. Entonces, fíjese que esto es tremendo. Si usted piensa un segundo los líos que hizo en su juventud, en su niñez, ¿no?, los errores que cometió, las malas decisiones que tomó, usted se va a dar cuenta de algo, que hay algo en común en todo esto. Muchas de las decisiones que tomamos, de las cosas que hicimos y luego después nos arrepentimos, obviamente, ¿no?, fueron inducidas de alguna manera. Fueron inducidas, ¿por qué? Por aquellos que te rodean. ¿No están entendiendo esto? Entonces, siempre habrá a nuestro alrededor, ¿no? Habrá a nuestro alrededor voces que se levantarán de este tipo para que el creyente caiga, el hombre también, para que caiga. ¿Cómo engañó el enemigo a Eva? Le habló, la serpiente le habló y la llevó, la indujo a cometer un error. Entonces esto pasa, esto es muy importante, hermano, y nosotros caemos en una trampa. Fúmate un pucho, pero dale, tómate esta copa, pero ¿qué te va a hacer? ¿No? Pero vos sos un nenito de mamá, una nena de mamá, y cuando te quieres acordar estás involucrado en cosas que no te llevan a un buen puerto, ¿verdad? Y todo comienza así, de esa manera. Nunca probaste. Y se induce. Se burlan de la fe y se burlan de las sabias decisiones que de repente hasta nuestros propios padres nos han inculcado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es todo un escenario que nos va rodeando y que se va a potenciar en los últimos tiempos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos el oído circuncidado. ¿Qué significa tener un oído circuncidado? Significa tener un oído que esté libre de todo peso de carne, exceso de carne, que aprendamos a escuchar palabras espirituales, consejos espirituales, que nos lleven a donde el Señor quiere llevarnos. Porque si no, el rumbo se va a cambiar en el camino. Y obviamente que el destino también. Invierno 2022, en el Expreso de Medianoche. Un programa de la Iglesia Refugio de Paz.
Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propias codicias y preguntarán en son de burla en qué quedó la promesa de su venida. Gloria a Dios. Y dice, desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual que al comienzo del mundo. ¿Qué significa esto? Que estos burladores, en el caso de que se levantan contra aquellos que esperan al Señor, les dice, ¿y cuándo viene? Van pasando las generaciones, pasan los años, pasan los siglos, pasan los milenios y no viene. Todo sigue igual. Fíjate, pon este versículo en alguna otra versión. A ver, una traducción viviente, a ver, algo de eso. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Es tremendo porque vos empiezas a confiar en el Señor. Empiezas a confiar en el Señor y decís, Señor, yo a partir de ahora mi vida va a ser otra, mis decisiones van a ser otra, no voy a hacer las cosas de la manera correcta. Y empiezan a aparecer aquellos viejos amigos, esas viejas amistades que te dicen, ¿y qué haces? Pero vamos, que tenemos un trabajito y lo hacemos rápido y es plata fácil. Amén. ¿Qué te vas a poner a trabajar? Pero vos estás loco. Toda una quincena vas a trabajar, 12 horas, para que te den un sueldito miserable, que eso lo hacemos en un ratito. Gloria al Señor. Y vos te vas a trabajar con tu bolsito. Y estos se burlan. Y dicen, míralo, al sonso este, trabajando como un buey, ¿no? Cuando podíamos ganar esto en mucho menos tiempo. Y es tremendo porque esas voces empiezan a pesar cuando uno empieza a sufrir el camino. A ver, y no nos damos cuenta que en ese sufrimiento el Señor está trabajando en nosotros. Esto es tremendo, hermano. Entonces, fíjate, cuando nosotros nos esforzamos y sudamos, quemamos grasas. Amén. Vamos despidiendo aquello que es nocivo, gloria a Dios. Bueno, en el camino del esfuerzo que el Señor nos propone, muchas veces nos ocurre lo mismo. Nos vamos despojando de todo aquello que es un peso que no nos dejará llegar a la meta. Pero el enemigo buscará la manera de que nosotros no sigamos esa línea, sino que tomemos decisiones equivocadas. ¿Cuánto lo entienden? El capítulo 3, versículo 1 nos habla de un limpio entendimiento, o sea que nos habla de revelación, de una luz que viene de parte del Señor, la cual es necesaria. Nosotros también tenemos que encontrar revelación de parte de Dios de las distintas situaciones que vivimos. ¿Por qué las vivimos? ¿O para qué las vivimos? ¿O a dónde nos llevan? O que el Señor en su inmenso amor y misericordia nos va a mostrar el camino. Pero también nos dice en la palabra que tenemos que ir dejando señales en el camino. Esas señales no son para volver atrás, sino que son señales en donde, fíjese que el pueblo del Señor, y en muchos casos vemos como hombres escogidos por el Señor, cuando cumplían una etapa, levantaban un altar para el Señor, ¿verdad? Y allí ese altar manifestaba justamente que era un momento de adoración a Dios por haber sido acompañado en el camino, por haberlo prosperado hasta ahí, ¿verdad? Iban dejando señales que entonces de repente la Biblia nos dice, recuerden todo el camino por donde vinieron, ¿verdad? Y en ese camino no solamente te vas a acordar de distintos momentos de sufrimiento, de dolor que pudieron haber pasado, sino también de las victorias y de la ayuda recibida del Señor para con nosotros. Y eso nos va a fortalecer, porque si el Señor te ayudó ayer, ¿por qué no te va a ayudar hoy? Pero nosotros creemos que no nos va a ayudar, porque las cosas no van como quisiéramos. Entonces decimos, uy, pero ¿y qué pasó? Señor, hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo en la cruz? Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? A veces podemos llegar a tener un sentimiento de ese tipo, pero tenemos que huir de ese sentimiento, porque Dios es fiel. Él estuvo, está y estará siempre. No nos vayamos de la palabra firmeza. ¿Cuánto entienden esto? Miren, dice el versículo 3. Sabiendo esto, que en los posteriores habrán burladores, gloria al Señor, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Gloria a Dios. Aquí vemos otra palabra importante.
permanecen. Y esto tiene que ver con que nosotros debemos comprender que este camino que estamos recorriendo es un camino en donde tiene que crecer la firmeza en nuestras vidas y también tenemos que aprender a permanecer. Porque nosotros nos cansamos muchas veces rápido de las cosas y alimentamos una esperanza vana en muchas oportunidades de cosas que el Señor jamás nos habló, jamás nos mostró y jamás se van a cumplir. Nosotros no estamos a la deriva sobre esta tierra, o al menos no debemos estar. O sea, no estamos dando golpes al aire. Nosotros necesitamos tener una palabra de parte de Dios que nos dé certeza y luego con firmeza y permaneciendo en ella podamos encontrar la promesa y la bendición. O sea, sin una palabra que nos guíe, difícilmente tengamos el rumbo correcto en nuestra vida. Yo escuché por primera vez y algo pasó en mi corazón cuando esa palabra llegó a mi corazón. Yo escuché: ay, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Escuché la iglesia. Gloria a Dios. Qué tremendo esto. Entonces, después me tiré el Éxodo y empecé a ver allí esa columna de fuego y también la nube de gloria. Se movía la nube, se movía el pueblo. Se detenía la nube, se detenía el pueblo. Se quedaba ahí, se quedaba ahí. Se seguía quedando ahí, se seguía quedando ahí. Y algunos dirían: che, vamos, que ya no llegamos más. Pero estaba ahí. Y se quedaban ahí. Entonces eran direccionados. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que todo lo que le pasó al pueblo es un ejemplo para nosotros. Entonces nosotros también tenemos que ser direccionados por la palabra. Direccionados por la palabra. Ahora, esto es interesante. Nosotros tenemos acceso a... ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. Entonces todos nosotros podemos agarrar la palabra y buscar la palabra. Gloria a Dios. Yo estoy hablando de la palabra que Dios te da, no que nosotros no buscamos. Porque nosotros a veces ¿cuánto se busca la palabra a veces? ¿Cuántos son sinceros? ¿No? Mirá lo que dice la Biblia. Nosotros nos buscamos a veces la palabra, ¿no? Y nos damos cuenta que nos estamos autoengañando, pero perseveramos en eso, en el autoengaño. Y esto no es así. Cuando Dios te da una palabra, tenga por seguro que nosotros vamos a tener que perseverar en ella. Y no va a ser tan sencillo. Amén. No va a ser tan simple. Porque a veces nuestros ojos nos van a mostrar otra cosa. Nuestros oídos van a oír otra cosa. Amén. A nuestro alrededor va a haber una manifestación distinta a la que el Señor nos transmitió a través de su palabra. Pero ahí está la firmeza y permanecer ¿en qué? Permanecer firmes en lo que el Señor dijo. Esto es muy importante y esto va en todos los órdenes de la vida. En todos los órdenes de la vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Estos ignoran voluntariamente que en el antiguo tiempo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos ignoran ¿Quién es una persona que ignora voluntariamente? Quiere ignorar. O sea, lo hace voluntariamente. ¿Y qué es lo que ignora? Que todo fue hecho por la palabra del Señor. Entonces, si esa palabra tiene que tener un poder impresionante, un poder creativo. Esa palabra que nosotros necesitamos y que direccione nuestra vida. Pero en muchos momentos esa palabra va en contra de la razón. Entonces es ahí donde tenemos que resistir con firmeza y permanecer. ¿Cuántos están entendiendo esto? En la casa de Dios hay un lugar especial para vos. Te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, a partir de las 18 horas. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, calle Ex 163. Continuamos ahora con más del Expreso de Medianoche. Solo adiós. Vamos a buscar en el Strong. Búscame G1265. Permanecer. Quedarse constantemente en ser o relación. Miren qué interesante esto. Esto dice el diccionario Strong, ¿verdad? En cuanto a la palabra permanecer
involucrada en la Biblia. Yo busqué en el diccionario, aquí me lo anoté, lo que significa permanecer. Dice, mantenerse sin cambios o en un determinado estado, condición o situación. Mantenerse sin cambios. Fíjese que esto es tremendo. El Señor nos dice algo para poder permanecer nosotros, conforme a lo que estamos viendo aquí juntito, tenemos que quedarnos constantemente con lo que Él nos dijo. ¿Cuándo entienden esto? ¿Por qué razón nosotros tendríamos que quedarnos o tomar la decisión o vuelta a tomar la decisión de quedarnos constantemente? ¿Por qué razón? Y porque hay otras alternativas. Si no, sería más sencillo permanecer. Ahora, esas alternativas es un arma que el enemigo va a utilizar de la misma manera que los burladores, para alejarnos del propósito que Dios tiene. Pero no puede ser. Mire, quiere algo bien loco para nuestra razón, que dice el Señor. Nos quedamos acá en el capítulo 3, pero en el versículo 8. Amados, no ignoréis esto. O sea, presten atención. Esto es importante, atiendan lo que esto dice. No lo ignoren, no lo ignoren. ¿Cómo se podría ignorar? No dándole importancia, no me interesa. No ignoren, dice el apóstol Pedro. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces fíjense que aquí esto es bien interesante, ¿no? Porque nos muestra que los tiempos de Dios no son como los nuestros. También habla de sus pensamientos, no son los nuestros. Dice que son más altos. Y algo que nuestra razón no sé si no puede llegar a tener un entendimiento total. Un día, 1000 años, no, 1000 años son 1000 años. Bueno, pero entonces así esto lo aplicamos al primer milenio, segundo milenio, desde que murió Cristo, estamos en el tercer día, podemos decirlo, estamos ya transitando el tercer milenio, ya pasó el año 2000, desde la era de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podemos entenderlo de esa manera. Pero esto se aplica no porque si el Señor, con respecto a este tema de su venida, nos da esta señal, nos da esta pista, para Él, en este tema y en cualquier otro tema, es igual. Para Él, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso, si nosotros le damos la lectura correcta y la visión correcta, nos da esperanza. Porque nosotros decimos, yo tengo 50, uy, la lumbalgia, amén, los callos, ¿cómo hago? Ahora no puedo, no tengo fuerza, me canso de subir la escalera. Pero el Señor en un tiempo récord puede llegar a hacer algo que a nosotros nos puede costar años. Porque Él funciona en otra dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural. Él actúa de otra manera, piensa de otra manera, ve las cosas de otra manera. Y somos nosotros los que tenemos que escudriñar con fe las Escrituras para empezar a ver las cosas de la manera que Él las ve, que no son exactamente igual a cómo nosotros las vemos. Pero nosotros nos llenamos de razonamientos y palabras y conjeturas y presentamos la cosa así, así. No es así. El Señor, hermano mío, tiene otro pensamiento. Por eso que nos debería preocupar saber cómo ve las cosas el Señor. Amén. Mire, acompáñeme, yo quiero ver algo más aquí. Sigue el relato y dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Qué nos está diciendo? Que tiene paciencia y nos está aguardando. Gloria a Dios. Dice, puesto... Versículo 11, que todas estas cosas han de ser desechas, está hablando de los elementos, está hablando de la tierra, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del reino del Señor. Veamos este versículo 11 y 12 en TLA. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes saben que la Biblia nos dice que tendremos cielo nuevo y tierra nueva. La tierra ha sido destruida en un momento por todo el ser viviente sobre la tierra a través de un diluvio, y vemos que lo que sigue para los últimos tiempos es una destrucción por fuego, ¿verdad? Eso lo declara la palabra del Señor. Entonces, en determinado momento, cuando los tiempos se cumplan, habrá una destrucción de ese tipo.
Pero bueno, ese es otro tema que ya nos vamos a meternos ahí. Pero ahora, fíjense, ya que todo será destruido de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo y ahí está la esperanza. Estamos esperando el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Ahí va a ser todo bueno y justo, ahora no. Entonces ahora yo tengo que discernir qué es lo bueno y qué es lo justo. Esa es nuestra función, nuestro trabajo. Paralelamente a que nosotros estamos buscando el discernimiento para darnos cuenta qué es bueno y qué es malo, el enemigo a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Y pretende confundir al creyente. ¿No están entendiendo esto? Esa es la batalla que tenemos. Y que en los últimos días va a crecer a pasos agigantados. ¿Y pero entonces qué hago? ¿Me tapo hasta la cabeza? ¿Ni salgo de mi casa? No. O sea, tenemos que dejarnos equipar como iglesia por esos 5 ministerios que estableció el Señor. Y una vez equipados, vamos a poder enfrentar con las armas correctas. ¿Cuánto están entendiendo esto? Si nosotros no recibimos la palabra, no somos instruidos por ella, ¿verdad? No somos afirmados, establecidos por nuestro Señor a través de la palabra, nos vamos a encontrar peleando en desventaja muchas veces contra nuestro enemigo. ¿Amén? El enemigo nos va a venir con una ametralladora y nosotros tenemos un rulero con venenito. Era un clásico en mi barrio. Teníamos un paraíso que se llenaba de venenito, esos verdes, ¿no? Entonces agarramos los venenitos y con un rulero y un globo, ¡ping!, le daban las piernas al que pasaba. Gloria a Dios. Éramos sanos, hermano. Éramos más sanos que la juventud de ahora. Bueno, fíjese. Gracias, Señor. Qué lindo. ¿De verdad no conocen el rulero con el veneno? No lo puedo creer. Pero fíjese, volvamos acá. No nos vayamos de este tema. Mire, Gloria. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Gloria, para ese día glorioso en donde todo será deshecho. Fíjense, versículo 13. Pero nosotros esperamos, tengo la Reina Valera aquí, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Miren qué interesante la palabra que utiliza aquí en el versículo 16 el apóstol Pedro, haciendo referencia a aquellos que tuercen la palabra, aquellos que desvían la palabra del Señor. Pablo, si bien el mismo Pedro dice que hay cosas que eran difíciles de entender, la que él explicaba, él hablaba de estas cosas que hoy estamos compartiendo acá. Entonces dice, indoctos e inconstantes. Gloria a Dios. Inconstantes. A mí me llama la atención esta palabra. El inconstante es aquel que no puede permanecer en un rumbo, en una determinación. No aplica firmeza, ¿verdad?, a sus decisiones, a la guía que recibió de parte del Señor, y no permanece. Hablando no de aquellos que están lejos del Señor, hablando de nosotros mismos. No es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Significa que el mismo espíritu que el Señor dejó para todos nosotros nos va a revelar la palabra. ¿Y por qué uno la entiende para allá, el otro la entiende para acá? Yo no creo que el Espíritu Santo a vos te mande para el norte y a mí para el sur, cuando en realidad nos tiene que mandar los dos para el mismo lado. Amén. Entonces, fíjense que algo pasa. Algunos se le enloqueció la brújula, otro agarró el mapa al revés, no sé, algo pasó. Uno salió para allá y el otro fue para el otro lado. Algo pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó, hermano mío, es que algo ocurre alrededor para que el rumbo sea cambiado. ¿Cuánto entienden esto? Entonces nos quedamos sin timón, nos quedamos sin dirección. Fíjense, la inconstancia es algo que va a actuar de tal manera en nuestra vida
para cambiarnos el rumbo. Puedes decir, bueno, allá voy. Abraham salió para Canaán, ¿y a dónde fue? Llegó a Canaán. O sea, a Canaán salieron y a Canaán llegaron. Gloria a Dios. Su padre, ¿quién fue? Taré. ¿A dónde salió? A Canaán. ¿Y a dónde llegó? A Harán. ¿Y dónde se quedó? Y se quedó en Harán. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque nosotros tenemos un destino, podría llamársele prefijado por el Señor. El Señor prepara un rumbo para nuestra vida. Nuestra es la decisión de hacer oído a ese rumbo, y la llegada está, la finalización está. El fin del negocio será mejor que el principio, dice la Biblia. Entonces, allá está nuestro destino. Pero somos nosotros, y Dios así lo permite, somos nosotros los que debemos aplicar a esa fe que nos dice que allá está, ¿verdad?, la bendición para nosotros. Le apliquemos firmeza y permanencia, porque habrá gentes extraños a nuestro alrededor, llamémosle potestad de parte de las tinieblas, operando encubiertamente, no con vestidos de seres alados y tridentes y fuego por las orejas, no, encubiertamente, que nos querrán desviar del camino. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, fíjense, ¿usted qué hace cuando va por una ruta, no? Y llega a una rotonda, después que ya se perdió un par de veces en la rotonda? ¿Qué empieza a hacer? ¿Amén? Usted va en la ruta, ¿no? Gloria al Señor. Ya llegó a la rotonda y se desvió un montón de veces. ¿A nadie le pasó eso? Bueno, gloria al Señor. Pues llega a la rotonda y dice, ven Mar del Plata, vamos por acá. Al rato, ¿dónde estaba Mar del Plata? Y estás en otro lado porque te desviaste en el camino, ¿verdad? Entonces tenés que mirar las señales. Fíjese, cuando uno llega a una rotonda, ¿verdad?, va a encontrar muchas señales. Usted tiene que ubicar la que usted está siguiendo. Cuando pasa esa rotonda, se va a encontrar con otra señal que le va a dar a usted la certeza de que está en el camino correcto. Pero usted puede llegar a la rotonda diciendo, yo me voy para Mar del Plata, gloria al Señor. Ya voy. Y no miro nada. Pero no sé si voy a llegar. Porque a lo mejor me equivoqué en la rotonda. ¿Y por qué me equivoqué? Porque no atendía las señales. Volviendo esto a nuestro tema hoy, el Señor a través de la palabra nos da señales, nos señaliza el camino, nos muestra la ruta. Pero somos nosotros los que tenemos el volante de nuestra vida. Salvo los que ya alcanzaron madurez, que dijeron, Señor, maneja vos. Y a veces no somos muchos ellos, ¿no? Porque tenemos que rendirnos. ¿Qué le pasa al que maneja y está manejando otro? No es que está medio nervioso, diciendo, uy, si viene la curva y no afloja, ¿no? O sea, uno se va. No pasa así, no le pasa al que maneja y tiene otro conductor, siempre está medio pendiente de la cosa. A nosotros nos pasa igual. Nosotros le decimos, Señor, en un acto de fe, de arrojo, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, guíame vos a donde vos querés llevarme. Lo mejor que me puede pasar es que Dios me guíe. Pero estamos ahí, llegaremos, gloria al Señor, ¿no? Dudamos, porque estamos acostumbrados a nosotros tener el control. Entonces, es importante que nosotros alcancemos la verdadera firmeza y permanencia en las señales que Dios nos da, en la guía que Dios nos da. El que fracasa en esto, fracasa en su vida. Fracasa en su vida. Y yo me la agarré en serio, hermano. Porque yo siempre fui una persona muy inconstante. De todo me cansaba. No podía permanecer en nada. Y no se trata de tener capacidad o no para realizar cosas, no se trata de inconstancia. Yo me aburría, yo me cansaba. Leer un libro completo, pero por favor, de ninguna manera. Amén. Es muy largo, ¿no? 17 capítulos. No. Entonces, y fíjese que eso te va acompañando tu vida. Llegás a Cristo y acá te encontrás con que la cosa es distinta, hermano. Entonces empieza todo un proceso y nosotros tenemos que entenderlo esto. ¿Y cómo nos va a hacer entender esto el Señor? A través de su palabra, con su guía, con su dirección y con los golpes que te pegás en el camino, porque la señal está, la dirección está, pero nosotros no la queremos atender. Entonces, ¿qué hacer? Y te golpeas por el camino.
¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Si pasan los pintores por acá y no ponemos un cartel que diga pintura fresca, ¿qué va a pasar? Tiene que haber una señal de advertencia. Amén. Si están los limpiavidrios y cerraron todas las puertas para limpiarlo, pero no abrieron la que vos tenés que pasar, ¿qué va a pasar? Posible. A nadie le pasó. A ningún. Va a decir que a nadie se llevó una puerta de vidrio por delante. Bueno, acá tengo una por lo menos. Gloria al Señor. Amén. Qué cosas que me pasan a mí, ¿no? Gloria a Dios. No te vayas. Seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el Expreso de Medianoche. Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles en paz. Sin manchas. Sin manchas. Gloria a Dios. Fíjense que esto... ¿Qué es una mancha? No para todos es lo mismo. Para algunos dijeron, una mancha. Para otros, la misma mancha es una manchita. Depende cómo vos lo veas. ¿A dónde está sucio? A ver. Y bueno, lo ves porque no querés verlo. Porque te rompiste todo para limpiarlo. Y se te manchó, ¿no? Y decís, no, gloria al Señor. Entonces, fíjense que esto es tremendo. ¿Cuánto pisaron una baldosa floja y sintieron el agüita? ¿No? Pero de repente era la primera cita que tenías con tu amado o tu amada, ¿no? Entonces vos sos... ni te inmutás, ¿no? O sea, vos seguís caminando como si nada hubiera pasado, gloria a Dios. Entonces te dice, ¿qué te pasó ahí? Mira. Gloria a Dios. ¿A dónde? No es nada, vamos, sigamos caminando. Y eso somos nosotros, hermano. Eso somos nosotros, gloria a Dios. Qué lindo. Búscame el versículo 14, por favor. Vamos a Nueva Traducción Viviente un poquito. Mire. Nueva Traducción Viviente, versículo 14. Por lo cual, queridos amigos, ¿qué dice? Y antes que decía, amados, ¿no? Antes estaba dirigiendo como amados. Acá, amigos. Si seguían sin entender, iba cambiando un poco la cosa. Pero bueno, dice, queridos amigos, mientras esperan, tenemos que esperar, que estas cosas ocurran. Vamos a detenernos aquí. Hace un rato nosotros nos desviamos un instante del enfoque de la venida del Señor y lo trasladamos a distintas historias de nuestra vida, nuestro caminar. Nosotros vamos a tener que esperar en muchas áreas de nuestra vida, porque eso es parte del tratamiento que vamos a recibir contra la inconstancia, contra la falta de firmeza y contra la falta de permanencia. Entonces, la espera, ¿no? Es el momento donde el Señor está tratando con nuestra vida. Entonces dice, mientras esperan que estas cosas ocurran, porque ocurrirán cosas. Ocurrirán cosas en nuestra vida. ¿Y qué ocurrirá en la vida de un creyente que está buscando al Señor? Se cumplirán las promesas que Dios tiene. Se cumplirán las promesas que Dios nos ha dado. No tengamos duda de que eso va a ocurrir. Pero hay un tiempo de espera. Pero en el mientras tanto, hagan todo lo posible para que ¿qué dice? Que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Entonces dice, claro, acá está el camino. O por ahí como Marcelito, que cuando escucha la palabra dice, claro, ¿no? Yo lo escucho de acá. Entonces dice, fíjese que esto que ahora entiendo, gloria a Dios. Pero después Marcelito se va al McDonald's y pide un Big Mac, gloria a Dios. Entonces dice, por 50 centavos yo le pongo mayonesa. Bueno, poner mayonesa. Y por otros 50 centavos más le aplicamos, ¿no? Con 3 pesos con 50 un jugo. Quiero un Big Mac, ¿no? Pero comienza, ¿no? Comienza todo ese... ¿A cuántos le...? A mí solo. Nada, fuimos con la pastora, ese Big Mac, pero... ¿Cómo se llama el otro? Automac. Ese Automac, ¿verdad? Entonces, nos empezamos a reír, hermano, ¿no? Gloria a Dios. Pero no nos entendíamos de ninguna manera con el parlante. Entonces,
porque era sencillo, yo leía ahí en la cartelera y esto era lo que yo quería, pero ellos proponían otras variantes y no había forma. Nos reímos tanto, hermano, gloria a Dios. Pero claro, en otro momento a lo mejor uno no se ríe tanto. Le agarra, ¿no? Le agarra la bronca y de repente usted sale de la iglesia bendecido, dice, ay, para que todos vean que vos llevas una vida pacífica. Y resulta que en la cola del automac hay otro hermano que te está mirando. Bueno, ni cuenta te diste. Y te ve rezongando y renegando y manoteándole la ventanilla al que está ahí. Y entonces, fíjese que esto es tremendo, gloria a Dios. El Señor es paciente con nosotros, nos ama. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que conocerlo y entenderlo. Conocerlo y entenderlo. Y nos deja ejemplos. Por ejemplo, eres padre. El ejemplo de un padre con un hijo, ¿verdad? Cuando ese hijo pide y siempre se satisfacen todos los deseos instantáneamente, ¿cuál es el resultado? Un hijo caprichoso, amén. Y un papá en bancarrota, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjese que, ¿cuál es el proceso que el papá lleva adelante? Premios y castigos, ¿verdad? Toma, un momentito. ¿Hiciste los deberes? No, vos vaya para allá. Haga los deberes, después venga a buscar la bendición, ¿no es cierto? Esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. Fíjense que mi papá me dio una lección para alejarme de la idolatría, sin saberlo. Día de Reyes, mañana de Reyes, ¿no? Entonces imagínate que yo a la noche había preparado el pastito, había preparado los zapatitos. Y yo le había pedido a los Reyes un Fiat 600. Bueno, pero no, de verdad, yo era un nene, ¿no? Yo había visto en la juguetería un Fiat 600, una réplica hermosa, ¿no? Gloria. Entonces yo me levanté a la mañana y el día anterior mi papá me quiso dar una lección de matemáticas que yo no había entendido. Entonces me dijo, escribí acá, no sé cuántas veces, una cuenta, no sé qué cosa, que yo no había terminado. Entonces yo me levanto a la mañana a buscar los zapatitos, ¿no? Gloria a Dios. Y estaba, cuando lo vi casi me muero. Vi el Fiat 600 arriba de los zapatitos. Ya no estaba el pastito, todo mágico, todo, ¿no? Gloria a Dios. Pero sobre la mesa estaba el lápiz y el papel. Y los ejercicios que yo no había terminado. Entonces el viejo me dijo, ahí se siente y me termina esta cuenta. Ay, hermano. Y yo estaba sentado, ¿no? Gloria a Dios, mirando el Fiat 600. Y pasé un par de horas ahí. O sea, hoy nos reímos, pero yo lo sufrí, lo padecí, gloria a Dios. Amén. Entonces, si fueran estos tiempos, lo hago meter preso y por abusador. Amén. Señor. Pero es tremendo. Porque eso es lo que estamos viviendo hoy. Eso es un abuso, ¿no? Gloria a Dios. Pero hoy yo entiendo que algo me quería dejar el viejo de esa manera, ¿no es cierto? En aquel momento no lo entendí. A nosotros nos pasa lo mismo. Él es nuestro papá, ¿verdad? Él es nuestro papá. Y nuestro enfoque no está en lo bueno que viene de parte de papá, sino que nuestro enfoque está en nuestro capricho, en nuestro deseo. Amén. Y encima un Fiat 600, por no me voy a pedir una Ferrari, un Fiat 600. Pero ¿se da cuenta? Entonces, ese enfoque hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Pero no se equivoca, papá. Gloria a Dios. A papá mono, ¿cómo es la cosa? A papá mono. No, hermano, no. Mire, hasta el papá incrédulo no tiene canas de balde y hay sabiduría en sus canas. Seamos sabios nosotros también. ¡Cerramos! Gloria a Dios. Mire, que con esto yo le prometo que lo dejo tranquilo. Gloria a Dios. Mire, antes bien, no, versículo 17. Así que vosotros, oh amado,
sabiéndolo de antemano. Estaba leyendo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, en Reina Valera, que es la versión que tengo aquí. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Y mire qué interesante. Mire qué interesante. Sabiéndolo de antemano, o sea, el Señor nos avisa de antemano. Gloria a Dios, nos da señales, nos muestra la realidad. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, podríamos decir que todas esas voces, esos consejos, los ejemplos que el mundo nos da, muchas cosas que nos van rodeando. Pero dice, ¿a dónde apunta todo esto? A que no caigamos de nuestra firmeza. 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 Sin firmeza no vamos a poder construir mucho. No vamos a poder construir mucho. Nosotros podemos levantar una pared majestuosa, pero si los cimientos solo tienen arena, van a caer. ¿No están entendiendo esto? Hay que preparar algo firme sobre lo cual construir. Y nuestra fe tiene que ser sólida, basada en la palabra del Señor, recibiendo la dirección de parte de Dios, no andar por vista, sino teniendo una palabra que nos guía y que nos lleva hacia la bendición. Amén. Pero evidentemente nosotros tenemos que comprender que hay todo un plan sistemático de parte de las tinieblas para que caigamos de vuestra firmeza y que nos transformemos en personas que no permanezcamos. ¿En qué? En la guía, en la palabra del Señor, en el consejo de nuestro Padre, para que nosotros nos apartemos de todo aquello que nos hace tener una convicción plena en que lo que estamos recibiendo de parte del Señor viene de parte de Dios y nos llevará hacia la victoria. El Expreso de Medianoche. Nuestra cita en el dial. Ha sido una bendición compartir este tiempo juntos. Ha comenzado un nuevo día y hemos llegado al final de este viaje por la palabra de Dios. Te esperamos a la medianoche para recorrer juntos una nueva estación en el Expreso de Medianoche. Hasta el próximo programa. De mi alma hay una dulce quietud. Paz, paz, cuán dulce paz. Hasta aquí hemos compartido juntos el Expreso de Medianoche. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.